Hace casi 5000 años, uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia emergía a las orillas del Nilo. El Antiguo Egipto. Enormes templos, tumbas y las metrópolis fueron testigos del poder de esta fascinante civilización. A día de hoy, la cultura egipcia está considerada una de las más misteriosas del mundo. Investigadores de todo el mundo estudian a los faraones y todo lo que les rodea. El imperio egipcio se mantuvo en pie durante 3000 años. ¿Cuál era el secreto de esta boyante civilización a las orillas del Nilo? Antiguo Egipto. Crónicas de un imperio. La larga historia de Egipto también es una historia de confrontaciones y guerras sangrientas. Las relaciones del imperio con sus vecinos se caracterizaron por la rivalidad y el conflicto, pero también por la diplomacia y la cooperación. Egipto es el centro del mundo. Como tal, debe ser defendido. Quien esté con nosotros es un amigo. Quien esté contra nosotros debe ser combatido. ¿Qué papel desempeñan las guerras en el imperio de los faraones? Guerras. En 1923, los arqueólogos realizan un descubrimiento único no muy lejos de Luxor, en las inhóspitas montañas de Deir al-Bahari. Encuentran centenares de huesos diseminados por el suelo, en una red de túneles con numerosas ramificaciones. La arqueóloga Salima Ikram lleva tiempo estudiando el desconcertante hallazgo. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cuál fue la causa de su muerte? ¿Y qué hay detrás de la forma en que fueron enterrados? Cuando encontraron esta tumba, entraron y descubrieron que estaba llena de cadáveres. Y cuando empezaron a examinar estas momias, descubrieron que tenían muchas heridas, como si hubiesen muerto en combate. Así que la conclusión fue que era una fosa común de guerreros que habían sido recogidos del campo de batalla y enterrados aquí. La tumba tiene más de 4000 años. Tras analizar los huesos, Salima Ikram concluye que hay unos 60 muertos enterrados en el túnel. Todos ellos varones que tenían entre 20 y 40 años de edad en el momento de su muerte. Las heridas que sufrieron estas personas eran extraordinarias. Había ejemplos de traumatismos, como si hubiesen sido golpeados con una maza. Estas personas presentaban también heridas por arma blanca, por espadas, incluso por hachas, y habían sufrido muchísimo. Y lo más espantoso es que algunos parecía que habían estado tendidos en el campo de batalla y que las aves rapaces los habían atacado y les habían arrancado trozos de carne. Los cadáveres fueron trasladados a la cueva donde recibieron un entierro honorable. Los envolvieron en sudarios de lino, un objeto muy valioso en el antiguo Egipto. Posteriormente la tumba sería saqueada y los restos diseminados por el suelo. Pero ¿quiénes eran los muertos? Algunas personas creen que esta tumba se dataría en el límite entre el Imperio Nuevo y el segundo período intermedio, y por lo tanto estos guerreros habrían sido personas que habrían combatido contra los hicsos, para asegurarse de que los egipcios, los verdaderos egipcios, volvían a dominar Egipto. Los hicsos son los invasores de Oriente. Sobre el año 1550 a.C., los egipcios lograron expulsarlos, de modo que la tumba tal vez se remonte a la época de esa guerra. Lo más conmovedor es que se trata tal vez de una de las primeras, si no la primera, tumba de guerra de la historia. Es un auténtico testamento de los egipcios, de sus ejércitos y también de cómo trataban a sus soldados. Hay guerras incluso en los albores de la historia egipcia, bajo el reinado del rey Narmer. Él quiere conquistar el delta del Nilo en el norte.
Según la cosmovisión egipcia, el norte está abajo, puesto que es desde donde el Nilo fluye hacia el mar. Para nosotros es una perspectiva inusual. Por entonces, Egipto está dividido en dos territorios. Narmer reina sobre el Alto Egipto. Su objetivo es someter a los principados del delta en el norte, entre otras cosas por las importantísimas rutas comerciales que parten desde allí hacia Palestina y Siria. Narmer reúne a un pequeño ejército, probablemente de apenas un centenar de hombres, y ataca el Bajo Egipto. Reliquias como la denominada paleta del cazador ofrecen una imagen detallada del aspecto que tenían los guerreros en tiempos de Narmer y de qué armas usaban. La imagen general es bastante diferente de nuestra percepción del antiguo Egipto. En la época moderna, Egipto a menudo es presentado como inherentemente pacífico. Pero si examinamos con más detenimiento los textos, las evidencias pictóricas y los hallazgos arqueológicos, debemos reconocer que la guerra y la violencia jugaban un papel significativo en el antiguo Egipto. En el combate, los soldados luchan con mazas, dagas y lanzas, o con sus manos desnudas. Los prisioneros atados son trasladados y los enemigos caídos se convierten en pasto de los buitres. Las armas de combate cuerpo a cuerpo muestran la evolución del arte de la guerra egipcio. Durante el período dinástico temprano, la maza es el arma predilecta, hasta que es sustituida por diversos tipos de hachas de combate durante el Imperio Antiguo y el Medio. Durante el Imperio Nuevo, las espadas empezaron a estar cada vez más presentes. La variante más famosa es el jepesh, en forma de hoz. Y sin embargo, durante mucho tiempo, el arma más efectiva es el arco. Narmer agrupa a varios arqueros en unidades para concentrar así su potencia de fuego. Está considerado uno de los primeros comandantes que creó un ejército organizado. Y su nueva táctica le hace ganar batallas. Como testifica un objeto único, la paleta de Narmer. Muestra al rey como señor de la guerra triunfante. Narmer aparece representado a punto de matar a un prisionero con una maza. ¿O acaso hay otro mensaje en esta imagen? En la paleta de Narmer, el rey Narmer aparece representado sosteniendo una maza por el medio del mango. En esta posición, no podría asestar un golpe letal a su enemigo. Y no olvidemos que el prisionero que tiene ante él era un compatriota, de modo que era un gesto de amenaza, no pensado para matar. Es una demostración de poder que se repite en la historia egipcia como matanza ritual de los enemigos. Con el tiempo emergen variaciones. En su mano erguida, el faraón sostiene una maza, a veces una espada o una lanza, mientras que con la otra mano sujeta por el cuello a uno o incluso a un puñado de enemigos vencidos. Es un gesto de dominio absoluto que se convierte en la marca registrada del soberano, con un mensaje claro: no provoques al faraón. La demostración de fuerza del rey Narmer le lleva finalmente al éxito. Aproximadamente en el año 3000 a.C. logra unificar el Alto y el Bajo Egipto. Es la primera nación-estado de la historia. La primera capital de Egipto se erige en la intersección de ambas mitades del imperio, Menfis, denominada la balanza de las dos tierras. Es el punto estratégico más importante de Egipto. Es también el cuartel general del ejército, el garante de la fortaleza y unidad de Egipto. A partir de ahora, el mundo que queda más allá de Egipto se dividirá entre amigos y enemigos. La política de Narmer es un éxito. Durante los 3000 años siguientes, el imperio perdurará. Tras la unificación, llega la recuperación. Durante el Imperio Antiguo, Egipto experimenta un período de poder económico y la cultura florece. Su expresión más visible, las poderosas pirámides de Giza. La pirámide más famosa la erigirá el faraón Keops,
quien no es solamente un gran constructor. Keops además envía expediciones a regiones próximas. Sus hombres deben conseguir pigmentos curiosos que el faraón se propone utilizar para decorar sus nuevas construcciones. Los guías locales les ayudan a encontrar el camino por el interminable desierto libio. Para esta tarea tan importante, Keops utiliza a sus mejores hombres, sus soldados. Entre los egipcios, el ejército no se utilizaba solo para la guerra. De hecho, es como en el Egipto moderno, donde los soldados construyen carreteras, dragan canales, hacen puentes, salen de expedición. En el antiguo Egipto, el ejército iba en busca de oro, o iba en busca de piedra, o salía a explorar por asuntos geológicos o a ver dónde estaban las personas. De modo que estas expediciones eran también cosas que hacía el ejército para proporcionar servicios útiles. Los egipcios desarrollan una logística sofisticada para aprovisionar a estas expediciones. Sin embargo, los camellos, que pueden pasar semanas sin beber agua, todavía no han llegado a Egipto. En su lugar, se envían por delante caravanas de burros. Depositan suministros de agua cada 70 kilómetros. De esa manera, una expedición podía contar con agua y no tenía que avanzar al lento paso de los burros cargados. Los restos de esos depósitos de agua todavía se pueden encontrar en el Egipto actual. Uno de los destinos de las expediciones de Keops es el oasis de Dakla, en el desierto libio, a más de 350 kilómetros del Nilo. Sirve de campamento base para los exploradores que recorren estas tierras. La región de Dakla es rica en depósitos de arenisca, que contienen óxido de hierro, del cual pueden extraerse pigmentos de color. Impaciente, Keops aguarda la llegada de las materias primas que necesita para sus visiones arquitectónicas. Sus soldados han completado su tarea. Regresan con cestas repletas de los valiosísimos pigmentos de color. Las expediciones comerciales continuarían siendo de extrema importancia para el imperio faraónico. Estas expediciones son una parte muy importante de la economía egipcia. La logística tiene que haber sido enorme. A menudo se enviaban a centenares o miles de hombres a regiones inhóspitas, al desierto o a la otra orilla del Mar Rojo, a Punt. Desgraciadamente se desconoce dónde se localizaba Punt. Los relieves del templo recogen una expedición a la legendaria Tierra del Incienso. En buques oceánicos, los egipcios zarpan para la larga travesía. Sus mercaderes cargan animales vivos en los navíos e incluso arbustos de mirra en macetas. Los soldados protegen el valioso cargamento. Las expediciones se envían en todas direcciones, al interior de los desiertos occidentales o a las orillas del Mar Rojo. Y también van regularmente al Sinaí, de donde se extraen el cobre y la turquesa. Con mayor frecuencia, sin embargo, los hombres del faraón remontan el Nilo hacia el sur, donde sospechan que hay grandes riquezas en la legendaria Nubia. Cerca de la frontera meridional del imperio, en las proximidades de la ciudad de Asuán, se encuentra la isla Elefantina. Es el punto de partida de las expediciones al país vecino. No obstante, las relaciones entre Egipto y Nubia son complicadas. Y sin embargo, los egipcios navegan regularmente hacia el sur en busca de mercancías raras. Su curiosidad sobre la tierra misteriosa desde la que el Nilo fluye hacia ellos no tiene límites, y los nubios son muy apreciados como socios comerciales. En tiempos de paz, los egipcios tenían relaciones comerciales constantes con sus vecinos, y la interacción era en calidad de iguales. A los egipcios les interesaban especialmente los productos de lujo y los objetos exóticos de las sociedades vecinas, e incluso las imitaban. Nubia es importante para los egipcios porque es un centro de distribución de mercancías de toda África.
Desde aquí los aceites peculiares, el marfil, el ébano y los animales extraños llegan a la patria egipcia. Por encima de todo el oro, el elemento de los dioses. Egipto en sí mismo no dispone de grandes depósitos de oro. Nubia, en cambio, tiene minas muy ricas. Recibe también el nombre de la tierra del oro de los faraones. Los faraones consiguen el valioso metal comerciando o enviando a sus soldados a extraerlo directamente de los depósitos nubios. Probablemente el oro de Nubia fue el que utilizó Keops para rematar su gran pirámide. 500 años después de la fundación del Imperio egipcio, surge la cultura Kerma en Nubia y se transforma en una gran potencia militar. Los guerreros nubios, con el tiempo, se convirtieron en una amenaza para Egipto. El rey, como guerrero, básicamente mantenía a los extranjeros a raya, protegía las fronteras de Egipto. Los extranjeros representaban el caos. No eran egipcios, pero querían Egipto. La situación era caótica y por lo tanto había que controlarla. Los nubios son uno de los 3 grandes enemigos que amenazan al imperio egipcio. En el sur, los agresores nubios pueden usar el Nilo como medio para avanzar en su invasión. En el oeste, los libios suponen una amenaza constante. Desde el desierto amenazan el delta del Nilo. El noroeste de Egipto, por su parte, es la puerta de los invasores de Asia: hicsos, hititas, asirios y persas. Sin embargo, no son los invasores extranjeros, sino las disputas por el trono y las guerras civiles las que acarrean la caída del Imperio Antiguo. Aproximadamente en el año 2170 a.C. comienza el primer período intermedio. Dura 150 años, hasta que comienza la era del Imperio Medio. Egipto recupera su antigua fuerza. Faraones como Sesostris III prestan especial atención a las defensas de su imperio. A lo largo de la frontera con Nubia, su nueva estrategia se hace evidente. Las fortalezas gigantes son un recordatorio para los extranjeros. A partir de aquí, ni un paso más. Con la construcción de cada nueva fortaleza, el imperio egipcio avanza un poco más hacia el sur. Al final, es una cadena de 17 baluartes enormes. Su finalidad es mantener a raya a los vecinos del sur y asegurar el acceso a las minas de oro nubias. Conocemos toda una cadena de fortalezas en la región de Nubia y suponemos que se construyeron fundamentalmente para controlar los depósitos de oro nubios en el desierto oriental. Al mismo tiempo, estas fortalezas eran una base adecuada para los ejércitos que pretendían seguir avanzando más hacia el sur. Tras la caída del antiguo Egipto, las ruinas de las fortalezas del Nilo perduraron durante milenios. Sin embargo, tras la construcción de la presa de Asuán, en la década de 1960, las antiguas fortificaciones desaparecieron para siempre, inundadas por el embalse artificial. Pero no sin antes ser examinadas en detalle por los arqueólogos. Por tanto, es posible reconstruir la apariencia y función de estas estructuras. Todas las fortalezas egipcias se construyen siguiendo las mismas líneas. Sin embargo, los arquitectos de los faraones saben cómo adaptar cada estructura a las condiciones de su emplazamiento. Las fortalezas están rodeadas por murallas de hasta 10 metros de grosor y 15 metros de altura. No hay puntos ciegos. Da igual por dónde lo intenten los atacantes. Los arqueros de la fortaleza pueden alcanzarles con una lluvia de flechas. Hay fortificaciones adicionales en la zona de las puertas, el punto débil de cualquier fortaleza. Detrás de las murallas están los alojamientos de los oficiales y las tropas.
además de los edificios administrativos, templos, almacenes y talleres. Dado que todas las fortalezas tienen acceso al agua, sus guarniciones pueden sobrevivir a asedios largos. Pero, ¿quiénes son los hombres que sirven en estas fortificaciones? Una maqueta de madera del Imperio Medio muestra a un grupo de lanceros egipcios. El ejército del faraón se compone fundamentalmente de soldados profesionales. Con todo, también hay un número considerable de reclutas. La instrucción básica es dura. Primero, los reclutas deben afeitarse la cabeza. A continuación, los aspirantes a soldados deben ser instruidos y adiestrados en el uso de las armas. El entrenamiento físico es vital. La lucha cuerpo a cuerpo está pensada para enseñar a los reclutas a defenderse. Quienes no siguen las reglas se arriesgan a un castigo físico. Un grupo de arqueros nubios. Alistar guerreros de los países vecinos a modo de mercenarios es habitual en el mundo egipcio. Oficialmente, a los extranjeros se les observa con condescendencia. Para los egipcios, en especial para quienes formaban parte de la corte, Egipto era el centro del mundo. En la práctica, sin embargo, las cosas eran muy diferentes. Recientes investigaciones demuestran que la sociedad egipcia antigua era tremendamente diversa y que numerosos extranjeros incluso hacían carrera en su seno. Y eso se aplica también al ejército. Con todo, no está claro si servir en una fortaleza ayudaba a ascender. Como recogen los soldados en los papiros, la vida diaria es monótona. Al menos no falta la comida. Cuando no están de servicio, los juegos de mesa son su pasatiempo favorito. En los barracones no hay lugar para los inodoros. Los hombres tienen que arreglárselas con cuencos llenos de arena, de modo que muchos soldados cuentan los días para que les permitan volver a casa. Servir en una fortaleza implica vivir en un espacio muy reducido y en una zona muy inhóspita, muy lejos de casa. Si eres un simple soldado, estás apiñado en unos 38, quizás 42 metros cuadrados, con 8 o 10 compañeros. Sin duda es una vida dura. Si eres un comandante u oficial, aunque tu fortaleza sea relativamente pequeña, cuentas con una estancia bastante grande y con todas las comodidades a tu disposición. Las evidencias arqueológicas lo demuestran. En el ejército egipcio hay una enorme diferencia entre la pequeña élite de oficiales y los reclutas. Fuentes escritas de casi 4000 años de antigüedad nos cuentan cómo era la vida diaria en la fortaleza. Los despachos de Semna son relatos de las patrullas egipcias en Nubia. Desde su fuerte, los soldados se adentran en la región próxima al desfiladero de Semna para realizar un reconocimiento e identifican a todo aquel con quien se encuentran. Las patrullas dedican una atención especial a los comerciantes nubios que pretenden entrar en territorio egipcio. Solo quienes disponen de un permiso pueden cruzar la frontera del imperio. Las fortalezas de los límites del mundo egipcio tenían como función mantener el orden, no solo contra los enemigos armados, sino también contra el supuesto caos del mundo exterior. Los egipcios marcan además su territorio con estelas de piedra. Durante mucho tiempo este sistema de fronteras funciona. Sin embargo, sobre el año 1800 a.C., el Imperio Medio cae, sus defensas se desmoronan. Egipto está abierto a los invasores extranjeros y aprende la lección. Un ejército profesional empezó a surgir en el Imperio Nuevo tras la experiencia egipcia con los Hicsos, los pueblos invasores del noreste que ocuparon el delta noreste y básicamente dominaron buena parte del norte de Egipto. Hicsos significa señores de los países extranjeros. Tenían carros, tenían armas especiales. Así pues, en el Imperio Nuevo surgió una clase de guerreros especialistas. Nos encontramos con un ejército más profesional. La profesionalización del ejército se completa con una enorme inversión en armamento. Comienza la era de los legendarios faraones guerreros. Entra Tutmosis III,
de la 18ª dinastía. Hubo faraones como Tutmosis III, el Napoleón del antiguo Egipto, que crearon un imperio de enorme magnitud. Y lo consiguieron gracias a sus conocimientos de tecnología militar. Tutmosis se apoya fundamentalmente en el arma prodigiosa de su época, el carro. Los egipcios adaptaron el de los Hicsos, pero aunque no lo inventaron, sobresalieron en la mejora continua de sus características. Los egipcios no eran especialmente innovadores en términos de tecnología, pero eran rápidos de reacción. En cuanto conocían a un enemigo que tenía un arma nueva, como el arco compuesto de Oriente Próximo, los egipcios lo copiaban inmediatamente. Y lo mismo ocurrió con los carros. Luego, era tarea del faraón crear la logística y las infraestructuras adecuadas e implementar la práctica en el manejo de estas nuevas armas y técnicas de combate. Cómo optimizaron los egipcios la construcción de los carros es algo que sabemos gracias al tesoro de Tutankamón. En la tumba del rey se encontraron un total de 6 carros. Entre ellos, el carro ceremonial del faraón. Aunque este vehículo dorado y profusamente decorado no es apto para el combate, sí que muestra cómo era la construcción de un carro egipcio hasta el más mínimo detalle. La estructura está hecha con maderas curvas. La amplia distancia entre ejes hace que el carro sea más seguro en las curvas. 6 radios proporcionan estabilidad para las ruedas, que van recubiertas con intestinos de ganado, los neumáticos de la antigüedad. Todo el conjunto se une con machiembrados de madera y cuerdas de cuero, lo que facilita su desmontaje y transporte. Sin duda, el carro egipcio era un producto de tecnología punta para la época. Los carros tuvieron una enorme importancia durante todo el Imperio Nuevo y revolucionaron el arte de la guerra. Las tropas egipcias aparecían a una enorme velocidad. Disparaban sus flechas y posteriormente se retiraban a los flancos o a la retaguardia con sus carros. Tutmosis ordena a sus tropas practicar con la nueva máquina de guerra. El carro egipcio combina su amplia movilidad con el alcance del arco y la flecha, lo que lo sitúa como el arma más temida del campo de batalla durante mucho tiempo. Para el faraón, este recién creado cuerpo de carros se convierte en un instrumento de la política de poder imperial. En el año 1457 a.C. se propone aprovechar al máximo su nueva arma. El imperio egipcio ha ampliado sus fronteras hasta el este. Pero los príncipes de Oriente Medio quieren librarse del dominio extranjero y se levantan contra Egipto. Tutmosis marcha hacia el centro de la revuelta, la fortaleza montañosa de Megido. Un enorme ejército avanza 250 kilómetros hacia el este, 12.000 guerreros y su séquito. Tardan sus 2 buenas semanas en avanzar a través de desiertos abrasadores y valles escarpados. Finalmente alcanzan su destino. Megido, una ciudad fortificada sobre una colina y un lugar de extrema importancia. Quien controle Megido controlará el valle de Jezreel, y quien controle el valle de Jezreel controlará toda la región. Por eso era de vital importancia para el ejército egipcio de la época de Tutmosis III controlar la ciudad de Megido. Tan solo un obstáculo se interpone entre la ciudad y el ejército egipcio, el Monte Carmelo. El faraón Tutmosis quiere liderar a su ejército a través de un estrecho desfiladero. Sus oficiales se lo desaconsejan. Les parece demasiado arriesgado y prefieren rodear la montaña. Pero Tutmosis se ciñe a su plan. ¿Por qué corre ese riesgo? La respuesta está aquí, en el recinto sagrado de Tebas. En el templo de Karnak, Tutmosis III inmortaliza su diario de guerra en piedra.
Propaga su visión de los sucesos e incluso explica por qué rechazó los consejos de sus oficiales el día antes de la batalla. Él dice, no, iremos por el sendero estrecho. No me mostraré débil o cobarde ante el enemigo. Tutmosis III transmite una señal clara a sus enemigos de fortaleza y valentía. Al mismo tiempo, anima a sus tropas. Cuando el ejército se pone en marcha, todos saben que si les atacan en el estrecho desfiladero, perderán. Sin embargo, el movimiento de Tutmosis da resultado. No se produce ningún ataque. Ya no queda nada para proteger a los rebeldes de la ira del faraón. Al día siguiente comienza el ataque al campamento de los desprevenidos enemigos. A la cabeza de sus carros, Tutmosis carga contra ellos. Ataca rápido y con dureza. Se calcula que el ejército egipcio contaba con unos 1000 carros. Los rebeldes se ven obligados a huir, pero todavía no han sido derrotados. Puesto que durante el primer ataque solo 83 enemigos resultan muertos, o eso dicen los diarios de la guerra. Los rebeldes se atrincheran en Megido. Comienza un asedio que durará un mes. Un equipo de arqueólogos intenta descubrir cómo es posible que los defensores resistiesen durante tanto tiempo. Para ello excavan en el tiempo, capa a capa, hasta la época del faraón guerrero, Tutmosis III. Con cada nuevo descubrimiento, el responsable de la excavación, Israel Finkelstein, puede reconstruir la apariencia de la ciudad antigua con más precisión si cabe. Hasta los fragmentos de arcilla más pequeños pueden ayudar a resolver el enigma de Megido. Había un palacio en la zona sur de la ciudad. Sabemos dónde estaba la puerta. Sabemos dónde estaba el templo. De modo que conocemos la ubicación de los dos componentes más importantes de una ciudad como esta. Y después sabemos que no había una fortificación principal rodeando la zona, sino casas unidas entre sí, que formaban una especie de cinturón que ofrecía protección a los habitantes. De modo que la ciudad estaba bien fortificada y gracias a una red de túneles se mantenía también la entrada de suministros. A 70 metros de profundidad atraviesa las rocas sobre las que se apoya la ciudad y llega hasta los manantiales de agua dulce de Megido. Sin embargo, tras 7 meses de asedio, Tutmosis logra conquistar la ciudad. La cuestión de si la toma de Megido se produjo tras un asalto o si cayó a consecuencia de una traición sigue debatiéndose. Los rebeldes deben esperar lo peor. Por entonces no existía la Convención de Ginebra. En tiempos de guerra, los egipcios no tenían demasiados escrúpulos a la hora de tratar a sus prisioneros. En el mejor de los casos, los deportaban a Egipto para trabajar. Sin embargo, Tutmosis tiene otros planes para los rebeldes. Tutmosis III aplica una nueva política con sus enemigos, que continuará usándose posteriormente en el antiguo Egipto. Hace prometer a sus enemigos que no atacarán ni se rebelarán contra Egipto de nuevo, y les obliga a pagar impuestos y tributos a Egipto. El faraón perdona la vida a los sometidos. Implacable en la guerra y moderado en la paz. Con esta estrategia doble, el Napoleón de Egipto restaura el orden. Una política equilibrada de guerra y paz asegura la estabilidad del imperio egipcio. Y sin embargo, 200 años después de la victoria de Megido, otro faraón debe marchar de nuevo hacia el este para enfrentarse al enemigo, Ramsés II, sin duda el soberano más famoso de Egipto.
En el año 1274 a.C. reúne al mayor contingente de la historia de Egipto y se prepara para la batalla en Kadesh. Ramsés no repara en gastos para aumentar la capacidad de ataque de su ejército. Como resulta evidente en el Pi Ramsés, la ciudad fundada por Ramsés, centro de su producción armamentística, cuyo eje son los carros. En la ciudad había un gran número de instalaciones militares, como han demostrado nuestras excavaciones. Hay establos para los caballos de los carros, pero también un patio de armas para los aurigas, además de talleres que sin duda se utilizaban para la producción de todo lo que necesitaba el ejército. Los establos reales de Pi Ramsés son un descubrimiento único en la historia de Egipto. Las instalaciones tienen capacidad para 500 caballos que reciben las atenciones y cuidados necesarios en estancias amplias. Los arqueólogos han encontrado huellas de pezuñas de más de 3000 años de antigüedad. El complejo demuestra que Ramsés estaba haciendo un gigantesco esfuerzo para conservar el imperio egipcio. Pi Ramsés sustituyó a Menfis como capital durante 200 años. Sabemos con total certeza que Ramsés II gobernó desde aquí durante buena parte de su reinado. La preeminencia de lo militar en la nueva ciudad se demuestra con un detalle de esta estela de un templo. El faraón recompensa a un soldado por su servicio fiel. Le entrega el denominado oro del honor. Ramsés II marchó a la batalla de Kadesh desde Pi Ramsés. A diferencia de Tutmosis III, Ramsés no se enfrenta a una alianza de modestos príncipes rebeldes. Él lucha contra una de las grandes potencias de la antigüedad, el imperio de los hititas, que domina grandes zonas de Asia Menor desde su capital, Hattusa. Desde aquí gobiernan numerosos estados vasallos. Y ahora los hititas quieren ampliar su imperio hacia el oeste a expensas de Egipto. Los hititas también usan carros. Sin embargo, a diferencia de la versión egipcia, su carro es manejado por 3 hombres. Además del conductor y el arquero, hay un soldado para el combate cuerpo a cuerpo. Así pertrechado, el ejército de los hititas pretende desafiar el dominio de Egipto sobre Oriente Medio. Ramsés se pone en marcha con todo su contingente para enfrentarse a la amenaza. En el Museo Egipcio de El Cairo, el fragmento de un relieve muestra a los soldados de a pie y los carros. Fue encontrado en la cámara funeraria de un general que sirvió bajo las órdenes de Ramsés II. En el Imperio Nuevo, Egipto alcanzó su máxima extensión. Sus fronteras llegaban hasta la zona de Siria, Palestina y demás. Aquí vemos una fortaleza y tropas que marchan hacia el noreste. De modo que las tropas que marcharon hacia Kadesh lo habrían hecho también desde este lugar. Se muestra al ejército cruzando una masa de agua donde acechan los cocodrilos. Posiblemente es el brazo más oriental del Nilo, después del cual terminan las tierras fértiles. Es aquí donde Ramsés pretende repeler a los invasores. Algunos egiptólogos la han descrito como la Primera Guerra Mundial de la historia, en la que participaron unas 20.000 personas. Los egipcios se aliaron con diferentes tribus, libios, nubios y otros. Los aliados refuerzan la infantería egipcia, que está equipada con escudos y armas nuevas, como la espada de hoja curva. 4.000 soldados de a pie, complementados con las tropas de los carros, forman una unidad de combate coherente. El ejército egipcio está compuesto por 4 de esas unidades, cada una de las cuales lleva el nombre de una deidad. Cada una de las unidades marcha de forma independiente hacia Kadesh. Es lo que los hititas estaban esperando. Con sus carros se lanzan sobre los flancos de la unidad que lleva el nombre del dios Ra. Los egipcios, completamente sorprendidos, se ven obligados a huir. Entonces los hititas cargan sobre el campamento de la unidad Amón, comandada por el propio Ramsés.
Comienza una encarnizada batalla en la que los egipcios se asoman a la derrota total. Sin embargo, en el último momento llegan los refuerzos. Los carros egipcios logran ventaja. Ahora son los hititas quienes huyen despavoridos, perseguidos por Ramsés y sus tropas. Muchos morirán antes de que acabe el combate. El ejército egipcio ha sido capaz de demostrar su valía en el campo de batalla. Sin embargo, sus enormes pérdidas descartan la conquista de Kadesh. Ramsés ha fracasado de manera evidente en su propósito. Pero ni la derrota, ni siquiera las tablas son una opción para un hijo de los dioses. Ramsés es un grandísimo maestro de la propaganda. Tras su regreso a Egipto, se autoproclama vencedor indiscutible. Y representa el desastre que ha estado a punto de sufrir en el campo de batalla como un triunfo. Ramsés ordena grabar su visión de los hechos en las paredes de 6 templos, lo que deja un total de 13 versiones de la batalla de Kadesh. Al igual que sus antepasados, Ramsés se presenta como un gran triunfador. Sin embargo, hay un giro más en la historia. La batalla de Kadesh es una de las batallas más emocionantes que conocemos del antiguo Egipto. Y la forma en que ha sido representada es completamente diferente a la de las otras batallas. No solo de Ramsés el Grande, sino de otros reyes. Porque muestra al rey en una situación peligrosa. Normalmente el rey está en su carro y nada puede tocarlo. Inmediatamente rechaza a todos los enemigos. Por primera vez vemos a un faraón enfrentándose a la aniquilación con los carros de los enemigos apareciendo tras él. Según la propaganda de Ramsés, sus tropas lo han abandonado. Parece perdido. Solo gracias a la ayuda del dios Amón convierte la derrota en victoria. Eso es algo que no vemos en representaciones anteriores ni en texto alguno del Antiguo Egipto. Aquí hay un reto para el rey. Se encuentra en peligro de muerte y sin embargo lo supera con la asistencia divina de Amón. Sin embargo, Ramsés II no se queda ahí. Inicia contactos diplomáticos con los hititas. 16 años después de la batalla, el faraón firma la paz con sus antiguos enemigos. Los enviados de Hattusa llegan a Egipto con un documento, el primer tratado de paz de la historia que se conserva. Estipula que ambos bandos no se atacarán y que incluso se apoyarán en caso de peligro. El tratado de paz con los hititas nos muestra que el faraón egipcio podía ser práctico. Supuestamente es una encarnación del dios Sol. Es todopoderoso. No hay nadie más poderoso que él. Pero cuando se hizo necesario firmó un tratado. Firmó un compromiso con sus adversarios hititas. De modo que sí, la ideología egipcia tuvo que enfrentarse a la realidad a escala internacional en esos momentos. Las Naciones Unidas siguen considerándolo el primer tratado de paz conocido de la humanidad. Una réplica del documento cuelga en la entrada del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Es un recordatorio a los líderes del mundo para que mantengan la paz entre sus naciones. Como hace Ramsés tras la batalla de Kadesh, mantendrá la paz durante el resto de su reinado, 61 años cuando menos. Y prefiere concentrarse en proyectos de construcción grandiosos. Sin embargo, con el reinado de Ramsés II, el imperio se aproxima a su cenit. Aproximadamente 100 años después de Ramsés II, Ramsés III entra en la historia de Egipto como el último gran faraón. El nuevo soberano quiere que lo identifiquen con la gloria de su predecesor. Desgraciadamente, los tiempos han cambiado. Egipto está a la defensiva. En el sur, los nubios avanzan hacia el norte contra las fortalezas del Nilo.
En el oeste, los guerreros nómadas libios atacan la frontera. El mayor peligro, no obstante, proviene del mar. Aproximadamente en el año 1180 a.C., los denominados pueblos del mar aparecen en el Mediterráneo oriental como salidos de la nada. Con sus poderosas flotas arriban a las costas y saquean una ciudad tras otra, e incluso destruyen el imperio hitita. A día de hoy, el origen de esos pueblos del mar sigue siendo uno de los grandes misterios de la antigüedad. Los pueblos del mar eran un peligro terrible y atacaron no solo Egipto, sino grandes regiones del Mediterráneo. Y no estamos enteramente seguros de quiénes eran, pero parece que en realidad eran un conglomerado, un grupo de diferentes pueblos, ya fuesen de Cerdeña o de otros lugares próximos. Pero eran marineros y estaban adaptados a la guerra naval. Y aterrorizaron el mundo mediterráneo. Ramsés III debe movilizar a todas sus fuerzas si quiere evitar para Egipto el destino del imperio hitita. Para luchar contra los pueblos del mar confía no solo en su ejército, sino también en la flota de Egipto. El faraón aguarda a los buques de los pueblos del mar en el norte de su imperio. Pretende usar su flota para enfrentarse a ellos y destruirlos en el delta del Nilo. Para el ejército egipcio, la navegación ha sido de la mayor importancia desde sus comienzos. Los buques son el medio de transporte más importante. En el Nilo es fácil transportar las tropas de un frente a otro, pero las embarcaciones también pueden luchar. La clásica tiene el casco en forma de media luna, con los extremos más elevados, a proa y a popa, y un mástil para vela rectangular. Para navegar río arriba, los barcos cuentan con timones adicionales, lo que los convierte en rápidos y manejables. Ramsés III reúne a todo lo que flota en el delta del Nilo. El faraón pretende hacer caer a los invasores extranjeros en una trampa. Para ello, ordena a los arqueros egipcios tomar posiciones a lo largo de las orillas del río. La flota y el ejército intentan superar a los buques de los pueblos del mar en una operación coordinada, matando a sus tripulaciones. Es la mayor movilización en la historia de Egipto. El imperio nunca ha corrido tanto peligro. Lo amenaza la destrucción total. Como monumento a la batalla, Ramsés III ordenó la construcción de un enorme templo, Medinet Habu, cerca de Tebas. La guerra contra los pueblos del mar está inmortalizada en el muro norte del templo, con referencias obvias a su predecesor. Ramsés III, indudablemente, usa las gigantescas representaciones de la guerra de Ramsés II como modelo, pero las implementa de manera diferente, porque se trata de una batalla marítima, no de la batalla de Kadesh o eventos similares. Lo más sorprendente es que también él utiliza el muro exterior del templo para la narrativa. En las riberas del Nilo, los arqueros del ejército se sitúan en posición. Los guerreros de los pueblos del mar no parecen disponer de armas de largo alcance. La misión de la flota egipcia es privar a los buques invasores de su maniobrabilidad y empujarlos tierra adentro. Allí se convierten en objetivo fácil para los arqueros egipcios. Los guerreros extranjeros se ven atrapados en un fuego cruzado desde mar y desde tierra, con consecuencias fatales. Los pueblos del mar son derrotados. La invasión frenada. Ramsés puede proclamarse con todo merecimiento salvador de Egipto. El muro exterior de Medinet Habu está reservado para la versión oficial de la batalla de Ramsés y su victoria sobre los invasores extranjeros. Sin embargo, en el interior del templo hay otros relieves de la batalla que parecen estar destinados para el círculo íntimo del faraón. Si entras en el templo,
hay representaciones similares a las de los primitivos soberanos, donde aparecen generales ante el rey para decirle: he derrotado a tantas personas, y le entregan pruebas que pueden ser una mano amputada o un pene amputado. En el templo de Medinet Habu, la perspectiva de los vencedores se inmortaliza en piedra. La perspectiva del bando rival a día de hoy es desconocida. Tras su victoria, Ramsés III seguirá siendo el soberano durante 25 años. El triunfo sobre los pueblos del mar le convierte en una leyenda. Sin embargo, el país se ha agotado en la guerra defensiva contra los invasores. Con Ramsés III fallece el último gran faraón guerrero de Egipto. Su muerte es el preludio del lento e inexorable declive del imperio. El antiguo Egipto se considera el centro del mundo. Ha perdurado más de 3 milenios gracias a una inteligente estrategia de guerra y paz. Para un rey egipcio, tanto la fortaleza como la diplomacia eran cruciales. En la guerra, los ejércitos egipcios luchan sin limitaciones. En tiempos de paz, su civilización florece.